Cultural 1910 por vuestra asistencia y apoyo en cada una de las actividades que venimos celebrando. Por supuesto, agradecer la confianza depositada por las fundaciones Anastasio de Gracia e Impide para que esta sala acoja la exposición fotográfica que hoy se inaugura, Ucrania, la guerra de los civiles. Recoge una muestra de la labor que el redactor y fotógrafo español Luis de Vega está desarrollando en el país desde el inicio de la invasión rusa. Con anterioridad, este trabajo ha sido expuesto en ciudades como Madrid, Ávila o Ferrol, y desde hoy tenemos la oportunidad de conocerla en Asturias. Os solicitamos complicidad y que invitéis a todas aquellas personas que creáis están interesadas en disfrutar de esta exposición y recordaros que estará abierta durante todo el mes de julio en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes. Procedemos a inaugurarla el 20 de junio, fecha en que se conmemora el Día Mundial del Refugiado, designado por las Naciones Unidas para honrar a las personas refugiadas y desplazadas de sus países de origen. Se enaltece su fuerza y coraje, tras ser forzadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos o persecuciones. Creemos que es nuestra obligación fomentar la comprensión y la empatía en consideración con la dura realidad que sufren y poner en valor su capacidad de resiliencia en la reconstrucción de sus propias vidas. En el caso de que nos ocupa, en el conflicto de Ucrania, hoy se confirmaba por parte de la ONU más de 9.000 civiles muertos y 15.000 heridos. Más de 8 millones de personas están refugiadas en distintos países de Europa. Más de 5 millones de personas desplazadas en el interior del país. Y como en todos los conflictos, con especial afección a la infancia. En este caso, los desplazamientos están afectando a más de la mitad de la población infantil ucraniana. Queremos, asimismo, reconocer la labor de los corresponsales que cubren los conflictos bélicos y las emergencias humanitarias, como es el caso del autor de esta exposición, Luis de Vega, premio de la Asociación Madrileña al mejor periodista en 2022 por su cobertura de esta guerra. Es una mirada necesaria, desde primera línea en el territorio, respetando la dignidad personal de la población afectada, y que nos debería también hacer reflexionar acerca de la necesidad de calidad en la información, de preservar la veracidad y la independencia, en tiempos marcados por el consumo rápido, el espectáculo o la desinformación interesada. Dicho todo esto, reiterar el agradecimiento por vuestra asistencia e invitar al alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, a que pase al atril y agradecerle siempre su amabilidad con nuestras invitaciones. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todos, y sobre manera gracias por invitarme en la inauguración de esta exposición Ucrania, la guerra de los civiles, del reportero Luis de Vega, periodista y fotógrafo que ha estado cubriendo desde el inicio de la invasión. Creo que es importante destacar la labor de Luis Vega y de todos los redactores y fotógrafos que trabajan cada día para ofrecernos información veraz y sobre el terreno, sobre lo que ocurre, sobre hechos que por desgracia son históricos y que a muchos poderosos les gustaría que estuvieran silenciados, sin testigos y sin información. Por eso es fundamental el trabajo periodístico, que estas personas que se juegan la vida y a veces la pierden, y es raro que en todos los conflictos que tenemos en el mundo, por desgracia ahora mismo, no estén, siempre hay un recuento de víctimas de esta gente que está haciéndonos llegar a la verdad, por mantenernos informados y por dar la voz a las víctimas, por contarnos lo que está pasando de forma directa, sin intermediarios. Creo que hay una exposición de gran interés porque nos habla de la historia actual, de lo que está pasando ahora y aquí al lado, lo que está sufriendo las víctimas y la población. Yo creo que en muchas ocasiones acostumbramos enseguida a que los informativos nos estén dando las imágenes y empezamos a digerirlas bien. De mano, esto y cuando hay una hambruna, que cuando te pones a comer partes que se te acumula un poco y tal, pero después acabamos viendo y acabamos normalizando una situación de gran gravedad por parte de la población que lo está sufriendo. En Ucrania y en muchos otros países del mundo, por eso exposiciones como estas y trabajos como los de Luis Vega son necesarios, contra el olvido, contra la desmemoria, contra el día a día que nos atrapa y que no nos deja ver más allá de nuestros problemas. Frente a esto, la información de quienes están al pie de la noticia y de quienes en realidad están haciéndonos llegar a la realidad de estos lugares. Así que gracias a Luis Vega por su trabajo y por esta muestra, y a la Fundación Infide, a la Fundación Anastasio de Gracia, a UGT FICA, a Soma Citas UGT y a este espacio cultural 1910 que nos da la oportunidad de ver la realidad de cerca y además con fotografías. Así que gracias a todos.
Bien, presidente, alcalde, autoridades presentes, amigos y amigas todas. Mi nombre es José María Uría y tengo el honor de darles la bienvenida como director del área de cultura de la Fundación Anastasio de Gracia a la inauguración de la exposición Ucrania, la guerra de los civiles, aquí en Mieres. Quiero comenzar dando las gracias a Som Mafita UGT, a el Espacio Cultural 1910 y a todos aquellos que han trabajado de manera anónima en el montaje de esta exposición, y en especial también a José Luis Alperi y a José Luis Roces por su compromiso para traer la exposición hasta aquí y poder inaugurarla hoy. Quiero saludar también a Luis de Vega, que ahora mismo le tenemos en pantalla desde Ucrania, donde está cubriendo en primera línea lo que hoy aquí van a poder contemplar en sus imágenes. Y ya sin más dilación voy a comenzar dando la palabra a los comisarios de esta exposición, los profesores de Bellas Artes y fotógrafos Miguel Sánchez Moñita y Tomás Barza. Tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Realmente voy a ser muy breve porque yo creo que lo importante es que Luis nos cuente un poco en profundidad la exposición, pero sí quería agradecerles a todas las personas e instituciones que han hecho posible crear este espacio, ¿no? Este espacio en el que vamos a poder ver con calma imágenes que normalmente las consumimos de forma rápida. Y he de decirles que me ha hecho mucha ilusión al entrar en la sala, las personas que estaban cuando hemos llegado, que estaban viendo tranquilamente y leyendo tranquilamente las cartelas de las fotografías, ¿no? Porque una de las cosas que hemos pretendido desde la Universidad Rey Juan Carlos, Tomás y yo, como comisarios de esta exposición, con las fotografías de Luis de Vega, es darles el espacio y darles la importancia que tienen estas fotografías y, sobre todo, darles el tiempo, ¿no? Porque, como decía, ver a las personas leer esas cartelas significa que están leyendo las historias de personas, de padres, de madres, de hijos, con nombres y apellidos, que son los protagonistas de cada una de estas fotografías que Luis nos ha traído hasta aquí. Porque hablar de la guerra es algo abstracto, ¿no? Los números son abstractos, el número de las víctimas es algo abstracto, pero ponerle nombres y apellidos a esas víctimas podemos entender hasta dónde se puede llegar al alcance de estas fotografías. También me ha resultado curioso ver esta escultura que tenemos aquí a mi derecha, creo que se llama Manolín, ¿vale? Que representa a la minería, ¿no? Y he visto ahí unas palabras, ¿no? Que son justicia, solidaridad, libertad y porvenir, ¿no? Estos son palabras de una región como esta que ha sufrido mucho en los últimos años, y son las mismas palabras que yo creo que le podemos poner a las personas que están viendo en estas fotografías, ¿no? Y sobre todo la última, que me ha gustado mucho, que la última y la más importante esté ahí encima, que sea cultura. Nosotros desde la Universidad Rey Juan Carlos, de Bellas Artes, somos profesores de Bellas Artes, queremos que la cultura tiene que ser transformadora y es una herramienta absolutamente necesaria en momentos como este para intentar transformar la sociedad. Y desde aquí lo que queremos hacer es traer ese trocito de Ucrania aquí a Mieres y que, bueno, pues ustedes puedan rasgar aunque sea la superficie de lo que es vivir una guerra como la que se está viviendo. Porque una de las cosas que van a ver en estas fotografías es que esas personas visten como nosotros, utilizan nuestros mismos coches, viven en los mismos centros comerciales, y hace 1 año y medio eran personas absolutamente normales que vivían una vida normal como nosotros, ¿no? Y nosotras. Entonces, es una guerra que está a las puertas de Europa, y esta exposición nos tiene que hacer reflexionar sobre lo importante que es mantener los valores europeos de la paz, ¿no? Y la concordia y la solidaridad, como me pone en esta escultura. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Bien, a continuación, antes de dar la palabra a Luis de Vega, voy a proceder a hacer una pequeña presentación para aquellos que no le conozcan. Otra mañana de duelo. Todas lo son en la Ucrania de la guerra, pero hay días en que la puñalada es más evidente. Así comenzaba Luis de Vega su información dedicada a la muerte de Yana, la joven sanitaria bautizada por sus vecinos con el apodo de Ángel de Bakhmut. En el reportaje del periodista El País
Se detecta la pulcritud y el venerable respeto que el reportero siente por el dolor de los protagonistas de la noticia. Sin embargo, nos presenta con toda su crudeza la tragedia humana que se vive en primera línea de combate, donde una madre se derrumba ante el cadáver de su hija, que no pudo llegar a cumplir los 30. Los relatos informativos de este onubense, apasionado de la romería del Rocío y miembro de la generación X, son esenciales para poder entender sus fotografías, como las fotografías lo son para poder comprender las noticias que firman. Sus escogidas palabras nos dan la densidad del ambiente que rodea a sus imágenes. Nos permite respirar el mismo ambiente y el mismo aire que los protagonistas de la tragedia. Luis de Vega es uno de los grandes nombres del periodismo de nuestro país, que afortunadamente está siendo reconocido como merece, cosa que no suele ser muy habitual. El premio de la Asociación de la Prensa de Madrid al mejor periodista de 2022 por su excelente cobertura del conflicto ruso, o la medalla de la ciudad de Huelva así lo atestiguan. Pero llegarán más, estoy seguro, porque de Vega, además de ser un orfebre, un artesano de la palabra y de la imagen que entreteje ambas con mimo y cariño, es un referente para todos los jóvenes de la actualidad y sobre todo en la ética periodística. Y hoy, en esta infocracia, como la denomina el filósofo Byung-Chul Han, al sistema del régimen de información en el que vivimos, controlados por los datos de los móviles y la informática, estamos necesitados de gentes ejemplares que guíen a las nuevas generaciones que se pierden por las redes. En la reseña biográfica de Vega en El País se dice que ha trabajado como periodista y fotógrafo en más de 30 países durante 25 años, que llegó a la sección de internacional del periódico fundado por José Ortega Espotorno tras reportear año y medio por Madrid y sus alrededores, y que antes trabajó durante 22 años en el diario ABC, de los que 8 fue corresponsal en el norte de África. Miembro de la Academia Iberoamericana de la Rábida, ha sido 2 veces finalista del Premio Cirilo Rodríguez y Premio Periodismo y Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía de España, por la cobertura en diferentes países de África del fenómeno de la migración a Europa. Con humildad no impostada, en su web él mismo escribe lo siguiente: he estado con reyes, presidentes, papas y estrellas del deporte, la literatura, el cine o la música, pero me quedo con el hombre de la calle. Y esta exposición es una muestra de ello. Tiene muy claro cuál es la función y el deber de todo informador, y así lo afirma. Una de las cosas que tenemos que hacer los periodistas para explicar los grandes acontecimientos es bajarnos a pie de tierra y dar voz a las historias. Más allá de las grandes cifras, de los grandes acuerdos, de lo que pasa en los palacios y parlamentos, hay que ponerle nombre y apellidos a la gente. Valiente y coherente con sus sólidos principios, la manera de entender el trabajo informativo le ha costado a Luis de Vega alguna que otra represalia de los que no comulgan con la libertad de prensa. En noviembre de 2010, cuando trabajaba como corresponsal de ABC para el Magreb y el África subsahariana en Marruecos, el gobierno marroquí le retiró su acreditación para imposibilitar su trabajo, pues le resultaba políticamente incómodo. Ante aquel abuso de poder, él respondía en una entrevista publicada en el diario digital Huelva Buenas Noticias lo siguiente: no me arrepiento de nada de lo publicado y creo que son peajes que tenemos que pagar en nuestra profesión. Es peor para los periodistas locales que si les cierran su medio o les quitan el permiso para trabajar, no tienen dónde ir. Luis de Vega conoce la trastienda y la miseria del mundo, donde se ha curtido profesionalmente, realizando el seguimiento de las rutas de los migrantes en Mali, Burkina Faso, Senegal, Guinea-Bissau, Mauritania o el Sáhara Occidental, siempre contando esta tragedia con realismo y empatía. Por ello, brotan de su boca verdades que deberían lucir en los frontispicios de las asociaciones de la prensa de nuestro país o en los parlamentos. Como cuando dice: los medios de comunicación tenemos la obligación, más que la necesidad, de cubrir las crisis de los refugiados. Y seguidamente añade: el hombre ha emigrado siempre, desde que existe.
y no va a dejar de emigrar nunca, por muy altas que pongamos las vallas en nuestros países. Las vallas no van a frenar nunca a nadie. Algunas de las fotografías que aparecen en esta exposición tuvimos el honor de mostrarlas por primera vez en el Festival Robert Capa, que entre otras cosas rinde homenaje al gran fotoreportero húngaro, que a través de sus fotografías contó al mundo la tragedia de nuestra guerra civil. El sufrimiento de nuestros padres y abuelos nos hermana con los que hoy sufren en Ucrania. Por ello, quiero terminar con unas palabras del propio De Vega, que él expresó en 2016, cuando en una entrevista le preguntaron su opinión sobre cómo estaba gestionando España la llegada de refugiados a sus fronteras. Estamos teniendo muy poca memoria. No nos estamos acordando de cuando la gente que se tenía que ir éramos nosotros. Quizás, para entender lo que está pasando ahora en Europa, deberíamos mirar nuestra propia historia. No lo estamos haciendo. En definitiva, deberíamos ser más solidarios. Tiene la palabra Luis de Vega. No sé cómo llega el sonido. Perfecto. Es verdad que las nuevas tecnologías nos sorprenden cada día más y quizás, lamentablemente, aunque no pueda estar ahí en Mieres, pues gracias a las pantallas vamos a poder estar un poco más cerca. Muchas gracias a todos los que estáis presentes, autoridades, miembros de la Fundación Anastasio de Gracia y otros asistentes. Lo que pretendemos con esta exposición, en una época en la que consumimos información muy rápido y la olvidamos antes de digerirla, es poder dedicarle unos minutos a algo que a lo mejor recibimos de soslayo a través de la pantalla, bien por el telediario, nuestra tablet o nuestro móvil. Poder dedicarle unos minutos a algunas imágenes o a algunas personas que seguramente en condiciones normales pues no nos acordaríamos de ellos al rato, precisamente porque el gran número de imágenes que consumimos cada día y que nos rodean hacen imposible que podamos madurar y reflexionar sobre ello. Colgando en las paredes de vuestra localidad estas fotografías, pues pretendemos que sin forzar la máquina podamos ahondar un poco más en qué es lo que está pasando aquí en Ucrania y podamos entender quiénes son los protagonistas de esta guerra, qué es lo que está pasando y cuáles son las causas y consecuencias. Es decir, es verdad que ha dicho José María o Miguel, son personas que visten como nosotros, que las vemos más cercanas. Es cierto que no tienen más derechos que otros, como hemos hablado de los subsaharianos o como de los afganos, pero es verdad que no los recibimos más como alguien próximo, ¿no? Es decir, la cercanía física, la cercanía geográfica hace que nos sintamos un poco más afectados por esta guerra. Insisto, en ningún caso los refugiados de Ucrania deben tener más derechos que los sirios, que los de Irak, que los de Afganistán o que aquellos que huyen de conflictos en el continente africano. Y quiero incidir en estas palabras especialmente después de la última gran tragedia que estamos viviendo en aguas del Mar Jónico tras el último naufragio. Queríamos en esta exposición, en esta muestra, un poco salir de la trinchera del camuflaje de las armas y de los tanques y poder incidir un poco en que la guerra salpica a todo un país como Ucrania, que es más grande que España. Estamos hablando de algo más de 600.000 kilómetros cuadrados y 44 millones de habitantes. No voy a
a insistir en las cifras de los refugiados, a pesar de que estamos celebrando este 20 de junio, un año más, con números que nos caen encima como una tremenda losa que nos debería dar vergüenza, pero sí un poco incidir en que el conflicto se está alargando, la incertidumbre es tremenda, y yo que llegué en la tarde del 23 de febrero del año pasado por primera vez en mi vida a Ucrania, la noche que comenzó la guerra, prácticamente estoy más tiempo aquí que en España, y a corto plazo me cuesta ver que va a haber un final del conflicto. Es verdad que estos días estoy en el frente sur, en el este, muy pegado a las posiciones donde se está desarrollando la contraofensiva. Me encuentro en Zaporilla y aunque mi trabajo en los últimos días se ha volcado más en los movimientos militares y en estar acompañando a distintas unidades en el frente por donde está avanzando el ejército local, trato de no olvidarme nunca de los civiles. De hecho, mañana voy a intentar acceder a un pueblo a ver cómo son aquellos irreductibles que en las franjas de los últimos kilómetros por donde avanza el ejército o no pueden irse o se niegan a ser evacuados, ¿no? Creo que en este conflicto, como en todos, debemos ser sensibles con las víctimas. El otro día publicamos un reportaje de Rostislav, un joven que nació en Ucrania, en Kharkiv, pero que es un matemático español al que por el accidente al comienzo de la guerra le pilló aquí y decidió inaugurar, o sea, poner en marcha una ONG que se llama Misión Kharkiv, para lo que él llama las víctimas de tercer grado. Es decir, hay unas víctimas que son muy conocidas, que son los heridos y los muertos en combate, unas víctimas en un segundo estrato, que son aquellas que han perdido su casa, que se han tenido que desplazar, bien a nivel interno, bien como refugiados fuera, aquellos que han perdido su casa, pasan hambre o sed, y él se centra en aquellos que él habla en un tercer nivel, que son los enfermos, es decir, aquellos, por ejemplo, a los que el desastre de la guerra les impide continuar con su tratamiento de una enfermedad grave, y en concreto se centran mucho en los enfermos oncológicos, ¿no? Bueno, es increíble y es sorprendente que esto suceda así, ¿no? Es decir, hay olvidados, y tenemos que tratar nosotros como periodistas, siendo conscientes de que nosotros no somos una ONG, no somos el ejército, no somos gobernantes, de tratar de remover este tipo de realidades muchas veces ocultas para que salgan a la luz, y no solo la audiencia de mi periódico, de otros medios de comunicación, sino para que podamos favorecer el que sigan saliendo a flote iniciativas como Misión Kharkiv. Estas fotos que tienen ustedes ahí estaban hechas para acompañar los reportajes que yo escribo en las páginas del país. Formando parte de esta exposición, creo que cobran una segunda vida, y con los pies de fotos, como ha dicho Miguel Sánchez Moñita, que las acompañan, son pequeñas historias pinceladas que sirven para digerirlas y para saber que en la mayoría de los casos son personas como nosotros que en enero del año pasado no sabían que se iban a ver envueltos en una catástrofe como esta, de dimensiones muy difíciles de asumir, porque tenemos que ser conscientes de que cuando demos la guerra por acabada va a empezar la posguerra. Ese post es un prefijo con cierta maldad, porque nos puede un poco llevar a pensar que el conflicto ha acabado. No, las posguerras forman parte de las guerras también, y yo espero que la guerra acabe pronto para que la posguerra empiece cuanto antes, y que la reconstrucción, que va a ser dolorosísima, larga en cara de este país, pues evolucione cuanto antes. Y bueno, al mismo tiempo, si para ustedes que están ahí en Mieres les sirve un poco el que acerquemos el conflicto de otra manera, ya digo, menos
a la ligera que las redes sociales, los telediarios o las páginas de los periódicos, pues yo creo que tanto la Fundación Anastasio de Gracia como yo pues nos damos por satisfechos y de nuevo, insisto, muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Luis, por tus palabras y sobre todo por tu compromiso, por estar aquí presente, aunque sea a través, en este caso, de la tecnología. A continuación tiene la palabra el secretario de Administración de UGT FICA y patrono de la Fundación Anastasio de Gracia, Félix González Argüelles. Un saludo, Luis, desde Mieres. Presidente del Principado de Asturias, Mayor Adrián, alcalde, miembros de la Federación Socialista Asturiana, compañero secretario general de Somofita, compañero de secretario general de UGT, miembros de UGT, amigas y amigos. Para nosotros es un enorme orgullo traer esta exposición a Mieres. Quiero dedicarle unas palabras a Roces, que fue el primero que me llamó para pedirnos que si podíamos traer esta exposición a esta Casa del Pueblo, a este centro cultural que había tenido yo la ocasión de venir a la inauguración también, y por supuesto que nuestra fundación, la Fundación Anastasio de Gracia, que es una fundación, para los que no la conozcan, comprometida con los valores, comprometida con la cultura, comprometida con intentar siempre hacer una sociedad mejor, porque yo creo que ya estamos demasiado saturados de frentismos, demasiado saturados de enfrentamientos, y es bueno que tengamos espacios para poder trabajar en pos de mejorar la vida de las personas. Ya se ha dicho que esta exposición ha estado ya en varias ubicaciones de España, tenemos más peticiones e intentaremos cumplirlas. Por cierto, alcalde, tienes una magnífica oportunidad para que los niños y las niñas de los colegios de Mieres, que quedan pocos días para que acabe el curso, puedan venir a ver esta exposición y también conozcan de primera mano qué es lo que pasa en un lugar que parece muy lejos, pero que está muy cerca de nuestras vidas. Todas las guerras tienen siempre sus dramas, y muchas veces, como bien ha dicho Luis, lo que vemos es las imágenes del conflicto, los tanques, las batallas, los bombardeos, y con esta exposición lo que Luis ha querido y lo que nosotros también hemos apoyado es el sufrimiento, porque en un conflicto, más allá de quien tenga la razón, el problema es que hay muchas víctimas que no tenían ningún derecho a ser víctimas, que estaban con una vida normal, que tenían bueno, más o menos su ruta vital trazada, y que como consecuencia de no se sabe muy bien qué, si la ambición de alguien o otros intereses, pues ven sus vidas truncadas. He tenido la ocasión hace una semana, a través de otro acto que hemos tenido en Madrid, de conocer a una mujer, Anelina, que ese nombre significa mensajero en eslavo, que está en España, tiene 42, 43 años, una niña de 13 años que se llama Arina, que fijaros lo que significa paz, y un niño pequeño. Su marido trabajaba en el mantenimiento de la central de Zaporilla, y ellos tuvieron la suerte, la fortuna de poder venir a España, de que España los haya acogido. Por desgracia, su padre y su madre murieron en un bombardeo al principio de la guerra, y ellos consiguieron venir aquí. Todo en ellos era agradecimiento. Habían venido algunos años a España, por lo tanto hablaban perfectamente castellano, pero la niña en su mirada tenía una profunda tristeza, la tristeza de tener allá a su padre, a sus amigos, la tristeza de alguien que ve rota su vida. Por eso yo creo que las bombas, la expansión que tiene un conflicto como estos, a veces nos genera una nube que no nos deja ver todo ese dolor que hay detrás. En España sabemos perfectamente lo que ha ocurrido. Nuestra fundación está embarcada desde hace mucho tiempo
lo ha dicho José María, en recuperar también la memoria de este país, que muchas veces todavía no ha sido suficientemente reconocida y conocida. Y es importante porque la memoria de las personas, la memoria de un país, es lo que nos puede hacer avanzar, lo que nos puede hacer no cometer esos errores que hemos cometido en el pasado. Y yo creo que además, como ciudadanos europeos, tenemos que ser sensibles a todos los conflictos, lo ha dicho Luis, no solo es el problema de Ucrania, hay otros conflictos en el mundo, pero claro, cuando te toca tan cerca de casa, parece que algo más se nos abre en el corazón. Quería hacer referencia a esto porque estamos ahora ante una oleada tremenda de fascismo en Europa, ante una situación que no habíamos vivido en los últimos años, que tiene grandes riesgos para nuestras democracias, y que tenemos que hacerle frente. Y la única manera que conocemos las personas progresistas, las personas que estamos en esa idea de la convivencia, del diálogo y del progreso, es con nuestro voto. Dentro de poco vamos a tener que volver a votar en este país y yo creo que nosotros tenemos que hacer hincapié en que hay que votar por el progreso, que hay que votar por el diálogo, que hay que votar por aquellos partidos, en este caso yo como militante del Partido Socialista, por el Partido Socialista, que son los que nos pueden garantizar que tengamos esa tranquilidad y esa democracia constructiva y no esos retrocesos que nos pueden venir porque algunos están pensando más. Aquí veis las fotografías, casi todas son, muchas de ellas en color. No volvamos a la fotografía blanco y negro, trabajemos por el futuro. Quería aprovechar también para deciros que en la Semana Negra de Gijón, dentro de prácticamente un mes, el 11 de julio, vamos a presentar un libro que se llama Ucrania, resistir al horror, en el que recogemos todo ese trabajo de Luis de Vega y que, insisto, nuestra vocación de seguir divulgando y ampliando todo lo que sea para que no se pierda la memoria de los pueblos. Parece que lo que voy a decir sería muy obvio, ¿no? Aquí la guerra nos ha golpeado, esta guerra de Ucrania nos ha supuesto problemas económicos, problemas... estamos siempre, si sube la gasolina, si sube el pan. Que no se nos olvide que en Ucrania, mientras aquí nos preocupamos de eso, en Ucrania el problema es que están muriendo niñas, niños, madres, padres, abuelos, y que esa debe ser nuestra mayor preocupación. Las cifras, las han dicho antes, son absolutamente, no sé expresarlo con una palabra, el dolor que pueden producir esas cifras es incalculable. Y mirad, por mucho que se empeñen algunos en intentar convencernos de que estos conflictos tienen alguna lógica, no hay bandera lo suficientemente larga ni ideal lo suficientemente grandioso para cubrir la venganza de matar a la gente inocente. Nada justifica esta barbarie. Espero que esta exposición la pueda visitar mucha gente y que nuestro compromiso es seguir llevando este tipo de iniciativas a través de toda España para que la gente tome conciencia y tengamos una sociedad de progreso y una sociedad que busque la justicia social. Muchas gracias. Félix. A continuación tiene la palabra el presidente de la Fundación INCIDE y secretario general del SOMA FITAF UGT, José Luis Galperín. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Luis. El agradecimiento inmenso por nuestra parte, alcalde, presidente, vicepresidente, Adriana, compañeros y compañeras. Se queda uno sin palabras ante la magnitud de lo que vemos aquí y de lo que podemos intuir que se está viviendo, ¿no? Yo, de todo lo que se ha dicho, y no voy a volver a incidir sobre ello, sí que quería hablaros de dos cosas, ¿no? La primera, el espacio cultural 1910, y cuando decidimos poner en marcha esta iniciativa, lo hacíamos pensando y con la idea de tender una mano al territorio, que expresiones artísticas, gráficas o de distinto
de distinto tipo pudieran ejercer un papel reivindicativo de injusticias sociales, un papel de llamada de atención, un papel de concienciación abierto a todo el mundo. Bueno, pues viendo la exposición Ucrania, la guerra de los civiles, queda superada cualquier expectativa que hubiéramos podido ni siquiera imaginar, queda superada cualquier expectativa de lo que aquí podríamos albergar y sinceramente yo os invito, como han dicho quienes me han precedido la palabra, os invito a que recorráis la exposición con tranquilidad. Va a estar un mes y pico aquí a disposición, con sus matices, con su leyenda, etcétera, etcétera. Y yo, bueno, pues un poco también, yo creo que era Luis el que lo leía en algún momento, ¿no? Está lo que es el conflicto, pero también yo quiero ver una mirada de ilusión a conseguir la paz, ¿no? De quienes están en muchas de las fotos y eso, bueno, pues me anima a poder verla con tranquilidad, verla más veces y ver esa ilusión y esperar que la paz sea una realidad más pronto que tarde. Y la otra cuestión sobre la que quería hablar es sobre el periodismo, ¿no? Periodismo con mayúsculas. Había hablado un poco en la introducción de las vicisitudes de Luis y bueno, el periodismo como aquella labor que contribuya a que tengamos un mundo mejor, una sociedad más culturalmente más amigable, que tengamos la justicia social por bandera y ese periodismo con mayúsculas que en estos tiempos quiero reivindicar más que nunca, ¿no? En estos tiempos, Félix apuntaba ya alguna idea, en estos tiempos en la que se reescribe la verdad, se miente sin ningún tipo de pudor, se vanagloria a un periodista de faltar al respeto a un presidente del gobierno de la nación, cuando se habla de que los logros de sociedades progresistas pues son ilusiones de unos pocos, cuando estamos asistiendo a yo creo que a un devenir muy duro, muy difícil y bastante nada halagüeño de lo que es una profesión muy bonita, que es una profesión, como digo, que creo que está para mejorar la vida de las personas, para contar realmente la verdad sin ningún tipo de cortapisas, sin ningún tipo de imposición económica o de intereses empresariales. Por tanto, yo creo que esto también es una muestra de ese periodismo con mayúsculas que necesitamos, de ese periodismo con mayúsculas que reivindicamos y que también es digno de ver aquí en el Espacio Cultural 1910 y en esta exposición. Finalizo como empecé y... También significa un compromiso con el territorio y desde luego como presidente me podéis contar, como sabéis, conmigo, no puede ser de otra manera. También quiero hacer un reconocimiento, claro está, a las fundaciones que colaboran en la organización en este magnífico espacio 1910 que dirige Greta Cortina, mi amiga Greta Cortina, a la que conozco desde hace tantos años. En este caso quiero a la Fundación Anastasio de Gracia y por supuesto a la Fundación Infide del SOMA, porque permiten, y lo decía muy bien Alperi ahora, poner en valor lo que es también la manifestación, la reivindicación en un mundo en el que hay tanta incertidumbre y en el que vivimos una oleada clarísima de involución, una amenaza clarísima de involución. La mejor respuesta frente a esa involución siempre ha sido la cultura, y en la cultura conlleva también el recuerdo, así que para mí es muy importante que hayáis hecho esto posible, a los comisarios por supuesto de la exposición, como no al secretario general de la UGT y al vicepresidente del gobierno, así como a todos y a todas. Y decía que este es un día en el que tenemos que darnos cuenta de una cosa, y es que nos olvidamos demasiado pronto. La actualidad pasa tan rápido, en el sentido de, porque vivimos dos tiempos diferentes. Uno es el tiempo de los hombres y mujeres que están allí, están en Ucrania, que sabemos ya cifras, y son cifras reconocidas y conocidas, cuántas más no habrá, de 9.000 fallecidos civiles, de casi 16.000, en este caso heridos. Esta es la realidad, pero que el mundo en el que vivimos va convirtiendo en esta información, que es clave para cualquiera, en un elemento que empieza siendo portadas y acaba siendo pequeñas reseñas. Por eso es tan importante seguir manteniendo activa la conciencia. Y en un contexto en el que, por desgracia, también es verdad, en el tema de los refugiados, no solo hay una falta de solidaridad evidente en una parte de nuestra sociedad, que hay que reconocerlo también, ¿no? Sobre todo dependiendo del tipo de refugiados, también hay que decir abiertamente.
pero que no puede pasar así, que no puede pasar desapercibido, que tenemos que ser conscientes de que aún hoy, en este momento, un país está siendo mancillado por violada su soberanía sencillamente por una cuestión de agresión en el ámbito internacional que no responde a ninguna lógica ni derecho. Y que eso conlleva muerte, que eso conlleva dolor, y que eso conlleva sufrimiento. Y por tanto tenemos que reivindicarnos hoy aquí, desde este espacio, como una sociedad abierta y libre, pero que piensa en aquellos que sufren, que están más allá de nuestras fronteras. Y eso lo digo con conocimiento de causa aquí, en las comarcas mineras. Mirad, muchos de los que estamos aquí somos de la cuenca. No voy a decir cuál de la buena y cuál no. De la cuenca, dejemos así, o de las cuencas. Pero es verdad, si algo ha caracterizado a los hombres y mujeres de las cuencas, quizá porque eran dos territorios en los que se sufrió mucho más, ¿no? Lo que fue las consecuencias de la guerra civil, fueron focos de resistencia hasta bien entrados los años 50 contra la dictadura, es que sabemos bien lo que significa el valor de la solidaridad, el valor solidario. Y mirad, hay una ofensiva que a mí me preocupa enormemente, en el que nos pretenden convencer que esto de la solidaridad, que esto de pensar en los demás, que eso de ponerse en el espacio del que sufre, es algo que sobra. Hay una ola que yo creo que lo recorre todo, en el que pretende hablar de los triunfadores, de una sociedad que triunfa, unos hombres en esa sociedad que triunfan, y otros, y digo hombres porque además generalmente suelen ser bastante machistas quienes afirman esto, frente al conjunto de la sociedad que arréglatelas como pueda, o sálvese quien pueda, que en realidad no es sálvese quien pueda, es el sálvese quien tenga, que es muy diferente. Por eso que se convierta aquí, este espacio cultural, en un foco de resistencia, en el sentido cultural, hablando aquí de Ucrania en este momento, sí, claro que sí, para no olvidarnos de que el conflicto sigue vivo, que cada día sigue habiendo muertos, que cada día sigue habiendo desplazados, que cada día sigue habiendo heridos. Es algo que nos hace ser mejores personas. Y yo creo que hoy, si el valor de la solidaridad y del progresismo tiene que aportar algo, sea donde sea, es precisamente reivindicarnos eso, de que nosotros seguimos creyendo en el valor de lo solidario. Que no creemos que esto va del triunfo del individuo, sino que necesariamente tenemos que ser conscientes de que hay que construir espacios comunes en el que todos los hombres y mujeres nos sintamos libres. Porque eso fue las cuencas mineras en los años 40, 50, y 60 y 70. Espacios donde se reivindicaba la libertad con su vida. Mirad, os voy a contar una anécdota personal que a mí me tocó dos, más bien con el conflicto de Ucrania. La primera tiene que ver con San Martín de Aurelio, con Sotrondio. Por razones, yo sabéis que estudié en un colegio, si no sabéis os lo digo, un colegio que ya cerró, se llama el Colegio San José en Sotrondio. En este colegio tenía una comunidad de religiosas en Ucrania, en la capital de Ucrania. Cuando empezaron los bombardeos, lógicamente, como sabéis, la embajada española decidió a todos los nacionales españoles sacarlos del país. Entre ellos iban tres religiosas que la más joven creo que rondaba los 76 años y la mayor pues andará en los 86, que se ocupaban de un espacio, además pensad que son religiosas católicas en un mundo ortodoxo, pero que se ocupaban sobre todo de acoger a familias con necesidades, ayudar no en la educación, no tenían sistema educativo, pero sí en otro tipo de tareas. Y estas tres mujeres, que además se perdieron por camino, y la anécdota fue que me llamó una religiosa de la misma congregación a 1:30 de la mañana para ver si podía averiguar dónde estaban estas tres hermanas suyas perdidas. Lo cierto es que pude hacerlo porque los de la Viana estamos en todas partes y uno de los encargados de la evacuación precisamente de los españoles es un lavianés, es Arcadio Noriega. Bueno, gracias a eso las localizamos. Pero fijaros, estas tres mujeres, que fue algo que me impactó cuando las fui a ver a Madrid, cuando ya por fin la recuperaron y pudieron venir a España, su corazón había quedado allí. La preocupación de ellas no era qué les pudiera haber pasado a ellas, sino qué podía haber pasado con las familias con las que ellos trabajaban. Y hasta tal punto que el Colegio San José, que era un colegio que estaba cerrado, decidieron transformarlo en un espacio de acogimiento de cientos de personas, porque por allí pasaron cientos de personas, de familias ucranianas, que fueron alojadas en el Colegio San José. Me acuerdo perfectamente porque antes de volar, pretender volar, que luego no volamos, a Canarias a participar en una conferencia de presidentes, pasé por allí y hubo una cosa que me emocionó enormemente. Y por eso sigo creyendo en el valor de lo solidario, de la solidaridad de las cuencas, que es ver cómo el pueblo de Sotrondio se volcó para recibir a aquellas familias que venían desde Ucrania. Yo creo que esta es una de las primeras cuestiones que a mí me hacen tener muy vivo el conflicto.
Y en la segunda es que es desconocido, hay mucha gente que no lo sabe. Lógicamente los que más sufren, los más vulnerables, siempre son los primeros a los que se les abandona, se les deja solos. Asturias, que además creo que es una comunidad solidaria, decidió traerse no a unas personas que estaban en situación vulnerable, sino, para que lo sepáis, a un orfanato ucraniano entero. Pero no un orfanato ucraniano cualquiera, un orfanato ucraniano de niños y niñas, de chavales y chavalas con discapacidad. Y todos ellos están en estos momentos con nosotros, los más pequeños una parte, los mayores, los con los que estuve celebrando una fiesta no hace mucho, están en nuestro antiguo residencia de estudiantes del Principado de Asturias, y fue una tarde maravillosa en la que nos cantaron canciones, pero había una cosa que ellos me insistían, además aprendieron muy rápido a hablar castellano, y ya una cosa que me impactaba, aparte de la celebración tan feliz que había montado en torno a San Valentín, me acuerdo perfectamente de la fecha, sino en segundo lugar, es que todos ellos y ellas lo que querían era volver cuanto antes a su país. Es decir, que hay gente que siempre tiene la visión de decir que los refugiados vienen por gusto, y no es así. Vienen por salvar su vida, vienen porque no les queda otro remedio. Y por eso, en un mundo de esta manera tan deshumanizado, en el que parece que lo que triunfa es lo individual frente a lo colectivo, en el que parece que lo importante es lo que a ti te pasa y no lo que pasa al conjunto, que haya espacios culturales como esta 1910, que haya muchos Luises que nos retransmitan la realidad del mundo, que nos hagan pensar en positivo y que nos hagan seguir siendo solidarios, es la mejor vacuna, el mejor antídoto ¿frente a qué? Frente al odio y la intolerancia, porque no os engañaron. Esa es la amenaza que hay por debajo de todo esto. Mucho odio, mucha intolerancia, y nosotros tenemos que defendernos con más libertad y solidaridad. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Y ahora vamos a pasar a hacer una visita guiada por los comisarios que nos acompañan, Miguel Sánchez Moñita y Tomás Zarza Núñez, ya que Luis bueno, no puede estar presente con nosotros, que sería esa voz que nos aportaría esa mejor guía, ¿no? Y antes de comenzar, lo que quiero pedirles a todos es dedicar un fuerte aplauso a Luis para despedirnos de Sí, simplemente insistir en las gracias, que estará perfectamente guiada esa visita, y que creo que muchas veces, aunque me encantaría poder estar ahí, no está mal que sea otro que no sea el autor el que explique de cerca las fotografías, ¿no? Insisto, bueno, estar en Mieres sería ahora mismo mi deseo, pero tengo obligaciones profesionales por aquí y en las próximas semanas, y insisto de nuevo a las autoridades, a todos los presentes, y que disfrutéis, aunque sé que algunas de las fotografías no son cómodas de ver, pero sí nos deben hacer reflexionar. Les mando un saludo desde Zaporilla.